Cámara aprueba moción que regula convocatoria a plebiscitos comunales. Cámara aprobó entregar tutela laboral a los funcionarios públicos. Comisión de Relaciones Exteriores manifestó preocupación por imagen país. Ministro del Interior expuso sobre reforma a la Constitución. Aprueban que el Banco Central sea el organismo que fije los montos de las dietas parlamentarias. Diputados constituyen comisión por acusación constitucional contra exministro Chadwick. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias de las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles hoy que la Cámara aprobó una moción que regula la convocatoria a los plebiscitos comunales. La iniciativa, que será ahora analizada por el Senado, pretende modificar los requisitos que establece la normativa vigente, tanto para poder convocar a plebiscitos comunales a requerimiento de la ciudadanía, como para que sus resultados sean vinculantes. Tras un extenso debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la moción que regula la convocatoria a plebiscitos comunales. El texto, tal como explicaron los diputados Tomás Hirt y Raúl Leiva, dispone que para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía deberá concurrir con su firma autógrafa o firma electrónica ante funcionario del Servicio Electoral, notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal. Lo que busca el proyecto es que los plebiscitos comunales pasen de ser letra muerta, como son actualmente, por ser una herramienta con la que pueda contar la ciudadanía para participar de decisiones que tienen que ver y que le afectan a nivel comunal. ¿Cómo logra eso? Por un lado, facilitando la recolección de firmas para solicitar un plebiscito. Se agrega que puede ser un funcionario del CERVEL, se agrega la firma electrónica como mecanismo para la recolección de firmas. Abre la posibilidad de que no solo se establezcan o se pronuncien en un plebiscito respecto a aquellas materias que taxativamente enumeraba la ley, sino que la norma hoy día la amplía a distintas materias de administración municipal y por vía ejemplar señala algunas. La iniciativa a la que también se refirieron los diputados Andrés Longton y Luciano Cruzcoque consigna que los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal siempre que voten más del 60% de los que hayan sufragado en la última elección municipal. Fortalece la participación ciudadana el que hoy día tengamos más posibilidad de tener plebiscitos comunales, porque resulta que hay materias de incidencia comunal que muchas veces la ciudadanía no tiene la oportunidad de participar mediante los procesos legales o administrativos, pero siempre resguardando la democracia representativa que eligió autoridades por una amplia mayoría. Este proyecto pretendía rebajar al 60% de las personas que votaron en la última elección municipal. Es decir, en resumidas cuentas, entre un 5 y un 8% del padrón podrían estar definiendo materias muy relativas. Nosotros estábamos de acuerdo en bajarlo al 35% del padrón, incluso podría haber sido un poco menos. Lo que abre es que dentro de la institucionalidad pueda existir también un canal mejor y mayor de participación ciudadana. Y creo que es algo que hoy día, dado los acontecimientos a los que hemos visto en términos de las manifestaciones ciudadanas, coopera mucho también en esa dirección. Por una parte, cómo mantenemos nuestra institucionalidad haciéndola lo más permeable posible a la participación de las personas, de manera que no solamente se pronuncien cuando hay época de elecciones, porque la verdad que hoy día en tiempos donde las comunicaciones son tan fluidas, existen redes sociales, las formas de comunicación son dinámicas y son cambiantes, vamos necesitando también ciertos mecanismos que permitan que la participación sea más llana, más abierta, más fluida. El proyecto indica que dentro del 10º día de adoptado el acuerdo del Consejo Municipal, de recepcionado oficialmente el requerimiento de este o de los ciudadanos, el alcalde dictará un decreto para convocar a plebiscito. Dicho decreto se publicará dentro de los 10 días siguientes a su dictación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna y en el sitio electrónico institucional de la municipalidad. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos. La Cámara aprobó entregar tutela laboral a los funcionarios públicos. La propuesta, que permitirá que los trabajadores públicos también puedan reclamar judicialmente por la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, volvió a la Comisión de Trabajo para su discusión en particular.
Tras 2 votaciones que registraron un contundente respaldo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que extiende la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los trabajadores públicos. La tutela laboral es un procedimiento por el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, pero que actualmente solo es aplicable al sector privado, tal como explicó el diputado Gabriel Silver, junto con detallar aspectos de la propuesta y de su génesis. Esta ley actualmente deja fuera a todos los trabajadores del sector público, de la administración central, de municipalidades, de servicios públicos, incluso respecto al propio Congreso Nacional. A partir de un fallo de la Corte Suprema que acogió una presentación de trabajadores de la Municipalidad de Valparaíso, entendió que era tal el grado de vulneración de derechos que la tutela no debiera distinguir entre trabajadores públicos o del sector privado. Luego hubo un conflicto de competencia con el Tribunal Constitucional que justamente dijo exactamente lo contrario, porque la ley expresamente acoge el ámbito de aplicación a funcionarios del sector privado y en consecuencia nace este proyecto para tomar los fundamentos del fallo de la Corte Suprema, no innova ni crea justamente derechos distintos y por esa vía hace aplicable obviamente la tutela laboral y todas las garantías respecto a los derechos fundamentales en la relación laboral, ahora bien, sin distinción a trabajadores del sector privado y también del sector público. Al quedar excluido el sector público de este marco de garantías, estas no son aplicables a sus funcionarios. Así, por ejemplo, excluye la intervención de la Inspección del Trabajo frente a situaciones como el despido injustificado o vulneraciones específicas a los derechos laborales. La propuesta, que deberá ser revisada por la Comisión de Trabajo dada la presentación de indicaciones, fue para algunos una manera de dar un apoyo adicional a los trabajadores del sector público que se desempeñan bajo la modalidad de honorarios, como defendió la diputada Erika Olivera. Muchas veces te ves enfrentado a empleadores que no respetan tampoco tus derechos, que no respetan tus vacaciones, que no respetan algo tan sencillo como el reajuste del IPC. Y yo intervine precisamente por eso, porque a mí me tocó vivirlo como una trabajadora de honorario hace un par de años atrás. Durante toda mi vida he trabajado de manera independiente, entonces me tocó en alguna oportunidad tener este tipo de experiencia. Por lo tanto, conocí un poco la realidad de lo que viven los trabajadores y trabajadoras de Chile en ese sentido y por eso me parece un proyecto bastante bueno que viene a proteger mucho más a los trabajadores de este país. El proyecto dispone en el Código del Trabajo que las normas referidas a la tutela laboral son aplicables a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, las empresas o instituciones del Estado o aquellas en que tenga aportes, participación o representación. También serán aplicables a quienes se desempeñen en el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Laboral, Contraloría General, Banco Central y organismos autónomos como la Defensoría Penal Pública. Finalmente, aborda aspectos relacionados con la inspección del trabajo y procesos judiciales de indemnización en torno a los efectos del procedimiento de tutela laboral, ahora también en la perspectiva del sector público. La Comisión de Relaciones Exteriores manifestó su preocupación por la imagen país. La instancia recibió al canciller Teodoro Rivera, a quien consultó sobre el daño a la imagen de Chile en el exterior, no solo por la cancelación de cumbres internacionales, sino principalmente por las violaciones a los derechos humanos que se han producido en las últimas manifestaciones sociales. Un cambio en la agenda por las inquietudes de las y los parlamentarios hizo la Comisión de Relaciones Exteriores, que recibió al canciller Teodoro Rivera para analizar el impacto de la convulsión social que se vive en Chile. En primer lugar, el personero se refirió a la cancelación de las 2 cumbres que se realizarían en nuestro país. El encuentro final de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP25. Sobre APEC señaló que durante 2019 se realizaron variadas reuniones en todo Chile, asistiendo más de 7.000 personas, faltando solo la cumbre final. Respecto a la COP25, detalló que al encuentro fijado para diciembre vendrían entre 12.000 y 20.000 participantes extranjeros, que no contarían con garantías de desplazamiento hacia Cerrillos por la destrucción del metro, lo que generaba un problema logístico no menor.
Posteriormente, parlamentarios de oposición le consultaron por el deterioro de la imagen país tras la determinación del estado de excepción y las violaciones a los derechos humanos que se han producido. El presidente de la instancia, diputado PS Jaime Naranjo, afirmó esperar que siempre se actúe con la verdad en cuanto a las cifras para no perder credibilidad internacional. Lo que está afectando la imagen es las graves violaciones generalizadas que están ocurriendo en materia de derechos humanos. Y que, por cierto, hay una profunda preocupación en el campo internacional porque claramente nuestro país tenía una tradición, tiene una historia que pensábamos que habíamos cerrado con el término de la dictadura y sin embargo hoy día volvía a brotar algo que no estaba en los hábitos democráticos que estábamos acostumbrados a vivir. Y por tanto le hicimos ver esa preocupación y el ministro, por cierto, nos contestó siempre con su mejor disposición y disponibilidad. Él estaba también plenamente consciente que aquello afectaba. El canciller Teodoro Rivera ratificó que existe preocupación internacional por lo que está pasando en Chile. Efectivamente, el tema de los derechos humanos es un tema de gran preocupación, especialmente en Europa y en Estados Unidos, otros continentes donde el tema tiene una preocupación menor. Pero sí es un tema de gran preocupación por parte del gobierno. Nosotros somos los más interesados en conciliar estabilidad, paz social con el respeto a los derechos humanos. Ningún Estado puede ejercer la fuerza o el ejercicio legítimo de la fuerza si no tiene, por un lado, la legitimidad nacional y por otro lado no cuenta con un respeto a los derechos humanos. El canciller agregó que el presidente de la República decidió voluntariamente la participación de organismos internacionales como observadores en nuestro país. Por ejemplo, con la llegada del equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que permanecerá en Chile hasta el 22 de noviembre. Hecho que fue valorado por el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Él señaló y reiteró la voluntad del presidente Sebastián Piñera en relación a abrir las puertas a los organismos de derechos humanos, como los que están hoy día participando y viendo y observando el proceso que nosotros estamos viviendo. Se le consultó también si tenía noticias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si iba a ser presente. Se informó que tenían una audiencia en Quito, en Ecuador, en estos días, solicitado por la Universidad de Chile. Otro aspecto que abordó la comisión fue el presupuesto 2020 para la cartera de Relaciones Exteriores, que fue detallado por la subsecretaria Carolina Valdivia, quien explicó que incluye medidas de ajuste y austeridad fiscal. Un 14% menos, pero que se explica básicamente por la disminución en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales relativas a que no tendremos APEC el próximo año y también en el caso de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, especialmente aquellos programas especiales, y que se explica porque ya no tenemos los casos ante la Haya, sin perjuicio que está completamente cubierto en los alegatos orales y la etapa de sentencia del caso del Silala. Dicho presupuesto permitirá cumplir con las representaciones diplomáticas y misiones de paz, la participación de Chile en ferias internacionales, con el desarrollo de la investigación del Instituto Chileno Antártico y con los objetivos de ProChile de apoyar la internacionalización de las pymes exportadoras. El ministro del Interior expuso sobre la reforma a la Constitución. Junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, el titular del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a la postura del gobierno respecto a estas materias y llamó a definir los mecanismos de participación. Por su parte, los parlamentarios de la oposición lamentaron que el ministro llegara sin una propuesta clara a la instancia. Insatisfechos quedaron los parlamentarios de oposición que integran la Comisión de Constitución de la Cámara luego de conocer de los ministros del Interior y de las Express, Gonzalo Blumel y Felipe Ward, respectivamente, su visión sobre el debate de una nueva Constitución. El ministro Blumel inició su exposición señalando que llegó el momento de escuchar con humildad. La autoridad subrayó también que nunca se han cerrado al debate constitucional. En este sentido, dijo que deben definirse los mecanismos de participación, escuchando a la ciudadanía, así como revisar la legislación comparada y la experiencia de otros países que han pasado por situaciones similares. Respuesta que al diputado Leonardo Soto del Partido Socialista no dejó conforme, pues esperaba una propuesta concreta para salir de la crisis. Yo creía que aquí a esta comisión iba a venir el gobierno, el ministro del Interior, que es la principal autoridad del gabinete, con el ministro Sexpress, a plantear la propuesta del gobierno para salir de esta crisis. Y sin embargo ellos llegaron llenos de dudas, con buena disposición, pero sin ninguna propuesta concreta. Y por eso le hemos dicho al ministro Blumel, al ministro Ward,
que estamos en un completo vacío de poder. Si hoy día basta mirar las calles, el país no está funcionando, no funciona la economía, no funcionan los lugares de estudio, de trabajo, no funcionan las instituciones democráticas, y lo que se espera de un gobierno realmente es que tenga un liderazgo y que tenga propuestas de salida. Hoy día vinieron a decirnos que no tienen propuestas de salida, y creo que eso sin duda es una decepción y agrava la situación en que nos encontramos. Y esto de que ahora vengan y que queremos estudiar qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo son simples maneras evasivas o mecanismos para eludir el problema. Aquí lo que es muy claro es que la ciudadanía tiene que resolver la nueva Constitución. Nuestra propuesta es muy clara. Se le pida a todos los chilenos y chilenas a través de un plebiscito que vayan a votar en urna de Arica a Magallanes si quieren seguir con esta nueva Constitución que garantiza todos los problemas que habla la gente, o quieren una nueva Constitución donde se establezca ahí mismo los mecanismos para poder elaborarla y la gente toma una decisión sobre cuál mecanismo. En tanto, el diputado Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional dijo que el gobierno está abierto a debatir reformas a la Constitución, pero a través de la actual institucionalidad. El gobierno está abierto a cambiar o reformar la Constitución y, en segundo lugar, lo que sí ha planteado que el mecanismo para hacer eso tiene que ser discutido institucionalmente, o sea, a través del Congreso. O sea, el Congreso es finalmente el que tiene que votar cuál es el mecanismo para cambiar la Constitución, distinto a los mecanismos que hoy día contempla la Constitución para cambiar la misma o para hacer una nueva Constitución. Yo creo que lo responsable es tener un debate con un poco de profundidad, no votar. Yo entiendo la premura, pero también tengo mis dudas que finalmente el cambio de una Constitución va a ser la solución a todos los problemas. Yo creo que puede ser una de las soluciones, pero hay más también. Entonces no darse el tiempo para debatir y escuchar legislaciones comparadas, yo creo que es un poco irresponsable. Cabe recordar que la Comisión de Constitución aprobó en general un total de 6 proyectos de reforma constitucional que proponen iniciar un proceso constituyente, decidir si cambiar o no la Constitución y bajo qué mecanismo. Y en otro tema, la Comisión de Constitución aprobó que el Banco Central sea el organismo que fije los montos de las dietas parlamentarias. En concreto, la instancia aprobó por unanimidad derogar el artículo 62 de la Constitución Política, que establece actualmente que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. En su reemplazo se establece que sea el Central, como organismo autónomo, el encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de servicios. Para ello se mandata al presidente de la República a enviar en un plazo de 30 días el proyecto de modificación de la ley orgánica del Banco Central para fijar esta nueva función y similar plazo para que dicha enmienda sea despachada por el Congreso Nacional. Revisamos a continuación algunas reacciones. Fue aprobada la modificación que le entrega a un ente externo y derechamente al Banco Central la decisión sobre todas las rentas públicas de altas autoridades o de altos cargos del Estado. Esto entra empresas estatales, poderes del Estado, fiscales, ministros de la Suprema, Poder Legislativo, etcétera. Trasladar la responsabilidad de fijar no solamente las remuneraciones de los parlamentarios, sino que de toda otra alta autoridad del Estado y de empresas públicas y universidades del Estado al Banco Central, al Consejo del Banco Central. Y ellos tendrán completa autonomía para fijar esa escala remuneracional con el criterio que pusimos. Nadie podrá ganar más que el presidente de la República. ¿Cuál es la virtud de esta fórmula? Que los diputados no vamos a incidir ni directa ni indirectamente en la fijación de nuestra dieta, de nuestras remuneraciones y también espero de nuestras asignaciones. ¿Por qué? Porque cualquier cifra que nosotros demos, la gente la va a rechazar, porque va a decir, bueno, ¿por qué estos señores inciden directa o indirectamente? La idea es que ni siquiera en la votación del reajuste al sector público, indirectamente nosotros tengamos incidencia y que el Banco Central de manera objetiva pueda hacer una revisión a la baja respecto de todos los altos salarios del Estado. Acá se va a demorar la discusión respecto de los altos cargos del Estado. Pero eso no puede ser una excusa para que los parlamentarios no nos bajemos el sueldo. Por eso hemos presentado una indicación para crear un artículo transitorio que implica una rebaja inmediata de 50% para diputados, diputadas, senadores y senadoras que aplique una vez aprobada la ley. Si eso no se hace,
desde nuestra perspectiva, con justicia, el pueblo va a seguir viendo que en el Congreso se hacen leyes con letra chica. Y los diputados constituyeron la Comisión por la Acusación Constitucional contra el exministro Chadwick. La instancia, que será presidida por el diputado Jaime Belolio, sesionará el próximo lunes 11 de noviembre en la sede del Congreso en Santiago para escuchar los planteamientos de los patrocinantes de esta acusación. El libelo a estudiar está centrado en la responsabilidad de mando del ex secretario de Estado en materia de violaciones a los derechos humanos. Esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las tareas de orden público durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional. Revisamos algunas reacciones. Mi interés es que esta comisión sea, por supuesto, un espacio donde se pueda argumentar, donde se pueda razonar, donde la parte que está acusando pueda atraer a las personas que sustenten esa acusación y ellos mismos también puedan hacer la presentación, así como también la parte defendida pueda también hacer valer esos mismos argumentos. Teóricamente, y esto voy a ponerme en contacto con el abogado de la defensa, y esto es relevante porque es el abogado, la parte acusada, la que de alguna manera fija el plazo. Ellos tienen 10 días para hacer presente su defensa y una vez que se hace presente esa defensa, son 6 días para que la comisión finalmente saque un informe y termine una votación. Con lo cual, si es que la defensa se toma el plazo completo, eso significaría que nosotros sería hasta el 20 de noviembre y por tanto nosotros tendríamos hasta el 26 de noviembre para emitir nuestro informe y eso sería votado entonces el 27 de noviembre. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.